Mi cuñada vio el nuevo osito de peluche de mi hija y se puso pálida, diciéndome, «Tienes que tirar ese oso esta noche, pero no dejes que él sepa que te lo dije», susurró, mirando nerviosamente a mi hermano, quien estaba jugando alegremente con todos los niños en la fiesta de cumpleaños de Ana. Miré fijamente el osito de peluche que le había regalado y me pregunté qué ponía tan nerviosa a mi cuñada. Era enorme y elegante, y hablaba con una voz dulce cuando presionaba su pata. La única parte realmente extraña fue lo que mi hermano le dijo a Ana. «Manténlo en tu habitación, ¿de acuerdo? Asegúrate de que te mire cuando duermas. La protegerá de las pesadillas». Se volvió hacia mí y sonrió. «Y de la gente mala», dijo en un tono mucho más oscuro. Sus ojos se estrecharon en una mirada fija. Su esposa parecía que se iba a enfermar cuando dijo eso. Siguió tirando de su manga y diciendo que necesitaban irse, pero él no se movía, no hasta que mi hija jurara que su osito, señor Botones, se quedaría con ella para siempre. Esa noche, escuché a mi hija riéndose en su habitación después de la hora de dormir. Sonreí, pensando que estaba jugando con el oso en lugar de dormir. Me quedé afuera de su puerta, escuchándola contarle al señor Botones sobre su día en la escuela. Era adorable. Entonces lo escuché hablar de vuelta, no las frases grabadas, sino una voz real de hombre saliendo del oso. «Eso suena divertido, Ana. ¿Sabes qué más es divertido? Jugar afuera. ¿Juegas afuera sola a veces?» Se me heló la sangre. Mi hija respondió sí. Ella juega en el patio trasero después de la escuela. ¿Y cuándo mamá y papá están durmiendo? ¿Sales alguna vez entonces?, preguntó la voz. Irrumpí por la puerta y agarré el oso. Ana jadeó. «Papá, no. Estás lastimando al señor Botones», gritó. Las lágrimas llenaron sus ojos. Escuché un pequeño zumbido viniendo de su estómago y sentí algo electrónico adentro. «Me llevo esto», le dije. Pero Ana gritó aún más fuerte. «Te odio, papá. Lastimaste al señor Botones». Me rompió el corazón verla tan desconsolada por su regalo. Pero su seguridad era lo primero. Llevé el osito a mi habitación y lo desgarré, sacando el equipo de grabación de voz de su estómago. Entonces, encontré algo más. Una pequeña luz parpadeante en la parte posterior de su cuello. Corté un pequeño agujero y me sentí mal. Dentro del relleno, había un dispositivo negro del tamaño de una caja de cerillas con una pequeña luz parpadeante. Definitivamente era un rastreador, y no uno barato. De calidad militar por lo que pude determinar buscando en internet. Llamé a mi cuñada para contarle lo que encontré, pero no sonó sorprendida en absoluto. En cambio, comenzó a sollozar y me dijo, «Encontré su portátil. Hay fotos de al menos 6 niñas pequeñas con juguetes que él les dio. Estoy empacando mis cosas. No puedo creer que me casé con un monstruo». Sentí literalmente escalofríos subir por mi espalda. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, mi hermano apareció en la casa y comenzó a golpear agresivamente nuestra puerta. «¿Dónde está ella? ¿Está segura?», gritó. Comenzó a dar vueltas alrededor de nuestra casa, antes de entrar por la puerta trasera sin llave y correr directo a la habitación de mi hija. Me estaba preparando para pelear con él cuando comenzó a revisar las cerraduras de las ventanas. Miró debajo de su cama y en el armario, y me di cuenta de que eso no era algo que haría un secuestrador. «Gracias a Dios está segura», suspiró aliviado. Cayó al suelo, sus manos aún temblando. «Vale, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el oso acosador? Escuché que hubo muchos secuestros recientes en este vecindario, todas niñas entre 6 y 8 años tomadas de sus casas por la noche, y cuando vi una furgoneta siguiendo el autobús escolar de Ana, entré en pánico y compré este oso rastreador para mantenerla segura». «¿Y qué hay del dispositivo de grabación de voz espeluznante? ¿Fuiste tú?», levantó una ceja. «¿Dispositivo de grabación de voz?», preguntó como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Justo cuando abrió la boca, mi cuñada irrumpió con 2 oficiales de policía que inmediatamente pusieron esposas a mi hermano. «Gracias a Dios todavía estás seguro», dijo sin aliento, corriendo a abrazarme. Mi hermano luchó contra la policía mientras lo arrastraban afuera, gritando, «Hermana, no fui yo, no puse el grabador de voz en el oso. Espera, revisa las grabaciones. Tu cámara del timbre de esta noche», continuó gritando mientras el oficial cerró la puerta en él. Abrí nuestra aplicación del timbre en mi teléfono y comencé a mirar con mi cuñada, tratando de averiguar por qué estaba tan alterado. Entonces, lo vi. Alrededor de las 2 de la mañana, una furgoneta y una persona misteriosa parada en nuestro patio mirando hacia la habitación de mi hija, pero esa ni siquiera fue la parte escalofriante. Cuando hice zoom en la furgoneta, vi la cara de uno de los secuestradores. Era mi cuñada cuyo rostro se iluminó solo por un segundo bajo la luz de la luna. Suspiró, pasándose las manos por el cabello, ya no sollozando a mi lado. Qué descuidado de mi parte. Debería haber escondido mejor ese grabador de voz. Miré a Brianna sentada tranquilamente en mi sofá. Su acto completo había caído ahora. Mis manos temblaron mientras agarraba mi teléfono con las imágenes del timbre aún reproduciéndose en la pantalla. Uno de los oficiales se interpuso entre nosotros mientras el otro se acercó a Brianna. Inclinó la cabeza ligeramente y me miró directamente con esa expresión casual que me revolvió el estómago. El oficial le pidió que se pusiera de pie y lo hizo sin resistirse, diciendo algo sobre cómo debería haber sido más cuidadosa con dónde puso ese grabador de voz dentro del oso. Su tono era tan normal, como si estuviera hablando de olvidar comprar leche en 1900 en la tienda en lugar de admitir planear algo horrible. El oficial le dijo que estaba arrestada y comenzó a leerle sus derechos mientras le ponía esposas en las muñecas. No podía dejar de mirar a esta persona que creía conocer, esta mujer que venía a cenas familiares y fiestas de cumpleaños.
Dándome cuenta de que nunca la conocí realmente, mi teléfono vibró con una llamada entrante, y el oficial me dijo que no respondiera todavía, que un detective estaba en camino y necesitaría ver todo. Me senté pesadamente en la silla cerca de la puerta, porque mis piernas se sentían débiles. Brianna me miró una vez más antes de que la llevaran hacia la puerta principal, y no vi culpa en sus ojos, solo molestia por haber sido atrapada. El segundo oficial se quedó conmigo y preguntó si había alguien más en la casa. Le dije que mi hija estaba durmiendo arriba y mi hermano aún estaba afuera en algún lugar. Después de correr revisando las ventanas, pidió refuerzos por radio y dijo que alguien iría a encontrar a Seth y lo traería de vuelta adentro con seguridad. Escuché un auto detenerse rápidamente afuera y luego pasos corriendo hacia la puerta. Un hombre de mediana edad con ojos cansados y cabello gris despeinado entró sosteniendo una placa. Se presentó como el detective Max Hardy e inmediatamente comenzó a dar instrucciones a los otros oficiales sobre separar a todos en habitaciones diferentes. Pidió mi teléfono y se lo entregué, viéndolo desplazarse por las imágenes del timbre con la mandíbula tensa. Me miró y dijo: «Este caso acaba de conectarse con 3 intentos de secuestro en el área en los últimos 6 meses». Mi pecho se sintió apretado al escuchar eso, sabiendo lo cerca que estuvimos de que Ana fuera la número 4. Max preguntó dónde estaba mi hija, y señalé hacia arriba. Dijo que necesitaba hablar conmigo en privado primero, y me llevó a la cocina. Sacó una pequeña grabadora y la puso en la mesa. Luego explicó que porque se encontró un dispositivo de rastreo en la habitación de mi hija, Servicios de Protección Infantil sería notificado como procedimiento estándar, para asegurarse de que estuviera segura. Sentí la ira subir por mi garganta y le dije que yo era quien había encontrado el rastreador. Yo era quien había pedido ayuda. ¿Por qué estaba siendo investigado? La voz de Max se mantuvo calmada y dijo que entendía mi frustración, pero este era el protocolo cada vez que un niño estaba en peligro potencial, que no se trataba de culparme, sino de asegurar que Ana tuviera toda la protección que necesitaba. Su tono era amable pero firme, y sabía que discutir no cambiaría nada, así que solo asentí y traté de concentrarme en responder sus preguntas. Me pidió que le explicara todo lo que había pasado esa noche, comenzando con cuando Seth le dio el oso a Ana en su fiesta de cumpleaños. Le conté sobre las cosas raras que dijo Seth, sobre escuchar la voz del hombre saliendo del oso, sobre encontrar tanto el grabador de voz como el rastreador adentro. Max escribió todo y hizo preguntas específicas sobre tiempos y palabras exactas que dijeron las personas. Después de unos 20 minutos de preguntas, me dijo que podía ir a revisar a mi hija mientras él hablaba con Seth. Prácticamente corrí escaleras arriba a la habitación de Ana y la encontré sentada en la cama llorando. Me vio y preguntó por qué todos se llevaron al señor Botones y por qué había autos de policía afuera con luces encendidas. Me senté en su cama y la acerqué, sintiendo su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Le dije de la manera más simple que pude que el oso estaba roto de una manera que no era segura, que tenía partes adentro que podrían lastimarla, y estábamos asegurándonos de que estuviera protegida ahora. Preguntó si había hecho algo malo, y mi corazón se rompió al escuchar la preocupación en su voz. Le prometí que no había hecho nada malo en absoluto, que los adultos estaban manejando un problema, y ella estaba completamente segura. Lloró en mi hombro por unos minutos antes de preguntar si podía tener un peluche diferente para dormir. Agarré su osito viejo del armario y la arropé de nuevo, quedándome con ella hasta que su respiración se hizo más lenta y sus ojos comenzaron a cerrarse. Cuando finalmente volví abajo, vi a Seth sentado en la mesa del comedor con la cabeza entre las manos. Un oficial estaba quitándole las esposas y disculpándose por la confusión anterior. Mi hermano se veía completamente destruido, mirando fijamente el lugar en el sofá donde su esposa había estado sentada hace solo una hora. Sus manos aún temblaban y sus ojos estaban rojos. Podía verlo tratando de procesar que la persona en quien más confiaba, la persona con quien se casó y construyó una vida, era parte de algo tan malvado. Max se acercó y pidió a Seth que viniera con él a otra habitación para una entrevista. Seth se levantó lentamente como si su cuerpo pesara 1000 kilos y siguió al detective a mi oficina en casa. Escuché la puerta cerrarse y luego la voz de Max comenzando la grabación. Mientras hablaban, otro oficial empacó cuidadosamente todas las piezas del señor Botones que había destrozado junto con el rastreador y el grabador de voz. Usó guantes y puso cada pieza en una bolsa de evidencia separada, etiquetando todo con números y tiempos. Max salió unos 30 minutos después con Seth siguiéndolo. El rostro del detective estaba serio, pero no enojado mientras explicaba cada paso de lo que pasaría después y por qué importaba para construir un caso contra quien quiera que estuviera detrás de esta operación. Dijo que necesitaban preservar la evidencia correctamente, obtener huellas dactilares de todo y rastrear de dónde vino el equipo. Seth preguntó qué pasaría con Brianna, y Max dijo que la estaban llevando a la estación. Ahora, a través de la ventana, podía verla sentada en el asiento trasero de un auto de policía con el rostro completamente en blanco. Max nos dijo que ya había invocado su derecho a un abogado y se negó a responder cualquier pregunta, solo sentada allí con cara de piedra como si estuviera aburrida. Dijo que sería detenida por al menos 48 horas mientras reunían más evidencia y determinaban qué cargos presentar, y que la fianza sería discutida después de su acusación formal en unos días. Seth hizo un sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Max puso una mano en su hombro
y dijo que sabía que esto era difícil, pero Seth potencialmente había salvado vidas esa noche al insistir en que revisara esas imágenes de seguridad. Los oficiales finalmente se fueron alrededor de las 3:30 de la mañana, llevándose toda la evidencia y prometiendo tener patrullas extra pasando por nuestra casa los próximos días. Cerré con llave cada puerta y ventana del primer piso, luego subí a revisar a Ana otra vez. Estaba despierta, sentada en la cama, haciendo preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué la tía Brianna hizo algo malo? ¿Dónde dormía el tío Seth esta noche? ¿Cuándo podría volver a la escuela? Respondí lo que pude y desvié el resto, finalmente logrando calmarla lo suficiente para que se acostara de nuevo alrededor de las 4 de la mañana. Revisé cada cerradura de ventana en su habitación 2 veces. Probé el sistema de seguridad 3 veces desde mi teléfono. Luego me senté en el pasillo justo afuera de su puerta. No podía obligarme a ir a mi propia habitación, no podía dejarla sola, aunque sabía que el peligro había pasado por ahora. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Cada auto que pasaba afuera hacía que mi corazón se acelerara. Debo haberme quedado dormido sentado allí, porque de repente la luz entraba por la ventana al final del pasillo y me dolía el cuello por el ángulo extraño. Revisé mi teléfono y vi que eran casi las 7 de la mañana. Me levanté silenciosamente y miré a Ana, quien finalmente dormía pacíficamente. Bajé e hice café con manos temblorosas. Luego saqué la lista de contactos de su escuela. Llamé a la oficina principal y pedí hablar directamente con la directora Tucker. Cuando respondió, expliqué lo más calmadamente que pude que había habido una amenaza de seguridad que involucraba a mi hija y necesitábamos establecer un sistema de palabra clave para la recogida inmediatamente. La voz de la directora Tucker se puso seria de inmediato y dijo que notificaría personalmente a todo el personal y marcaría el archivo de Ana para monitoreo extra. Preguntó si quería mantener a Ana en casa por unos días y dije que sí. Esa parecía la opción más segura hasta que las cosas se calmaran. Prometió enviar todas las tareas y trabajos de clase a casa y llamarme directamente si algo parecía extraño en la escuela. Le agradecí y colgué, sintiéndome ligeramente mejor sabiendo que la escuela se estaba tomando esto en serio. Alrededor del mediodía, escuché un golpe en la puerta que me hizo congelarme hasta que miré por la mirilla y vi a Seth parado allí. Se veía terrible, como si no hubiera dormido nada, con ojeras bajo los ojos y usando la misma ropa de anoche. Abrí la puerta y preguntó silenciosamente si podía ayudar de alguna manera o si quería que se mantuviera alejado de nosotros. Parte de mí quería decirle que se fuera, culparlo por traer ese oso a nuestra casa en primer lugar, pero mirando su rostro, podía ver que estaba destruido por lo que su esposa había hecho. Retrocedí y lo dejé entrar, porque a pesar de todo, sabía que había estado tratando de proteger a Ana, y ambos éramos víctimas de las mentiras y manipulación de Brianna. Seth se sentó en mi sofá y se puso la cara entre las manos por un largo momento antes de mirarme. Dijo que necesitaba revisar su casa y verificar si Brianna había escondido o dejado algo más. Le dije que tenía sentido y ofrecí acompañarlo, pero sacudió la cabeza y dijo que necesitaba hacer esto solo. Se fue alrededor de la 1 de la tarde, y pasé el resto del día saltando con cada sonido y revisando a Ana cada 20 minutos. Esa tarde, Seth me llamó y su voz sonaba temblorosa. Me dijo que había revisado cada cajón, cada armario, cada caja en su garaje como si estuviera investigando una escena del crimen. En el auto de Brianna, encontró recibos de un kiosco del centro comercial para modificaciones electrónicas fechados en los últimos 3 meses. Había 5 recibos diferentes, cada uno para agregar características especiales a peluches o juguetes. También encontró 4 teléfonos prepagados escondidos en una caja en la parte trasera de su armario. Teléfonos que nunca la había visto usar. Me sentí mal escuchando esto porque significaba que había estado planeando esto por meses, tal vez más. Seth preguntó si podía llevar todo a la policía, y le dije que llamara a Max directamente. A la mañana siguiente, recordé a mi amigo Tony Madden, quien trabaja en seguridad informática y hace análisis forense computacional para firmas de abogados. Lo llamé y expliqué la situación, preguntando si podía mirar el rastreador y el grabador de voz antes de entregarlos a la policía. Tony vino esa tarde con un portátil y un montón de equipo que no entendía. Tomó fotos cuidadosamente de todo y creó lo que llamó imágenes forenses, que eran copias exactas de todos los datos en los dispositivos. Tony pasó casi 1 hora examinando el rastreador, y cuando levantó la vista, su rostro estaba serio. Explicó que este era equipo de calidad militar que probablemente costó varios miles de euros, mucho más de lo que gastaría algún criminal al azar. Dijo que quienquiera que comprara esto tenía dinero serio y recursos detrás. Eso hizo que todo se sintiera aún más aterrador, porque no estábamos lidiando con solo una persona enferma. Estábamos lidiando con algo organizado y profesional. Tony me ayudó a empacar todo correctamente para la policía, y yo mismo lo llevé a la estación esa tarde. Max me llamó esa noche alrededor de las 10 y podía escuchar teclear en el fondo mientras hablaba. Dijo que habían rastreado la compra del grabador de voz a través de un mercado en línea. La información de envío llevaba de vuelta a una casilla de paquetes local en una tienda de conveniencia a unos 15 minutos de mi casa. Estaban sacando imágenes de vigilancia de esa ubicación para tratar de identificar quién recogió el paquete. Me dijo que esto era buen progreso, pero que me mantuviera alerta porque aún no sabían cuántas personas estaban involucradas. Apenas dormí esa noche, levantándome cada hora para revisar el sistema de seguridad y mirar por las ventanas. A la mañana siguiente,
una mujer llamada Mila Royce apareció en mi puerta a las 9 llevando un portapapeles. Se presentó como una trabajadora social de servicios de protección infantil asignada a nuestro caso. Sabía que esto venía porque Max me había advertido, pero aún me sentía a la defensiva y enojado, teniendo que demostrar que era un buen padre. Mila caminó por toda nuestra casa, inspeccionando cada cerradura en cada ventana y puerta, revisó nuestras cámaras de seguridad, preguntó sobre nuestros procedimientos de emergencia y quiso saber quién tenía llaves de nuestra casa. No fue mala al respecto, pero podía decir que estaba evaluando todo lo que decía y hacía. Pidió ver la habitación de Ana y pasó mucho tiempo mirando las cerraduras de las ventanas y haciendo preguntas sobre nuestra rutina de la hora de dormir. Después de casi 2 horas, Mila se sentó en mi mesa de la cocina y comenzó a escribir lo que llamó un plan de seguridad formal. Me hizo documentar exactamente quién estaba autorizado para recoger a Ana de la escuela, incluyendo sus nombres completos y números de teléfono. Tuvimos que establecer contactos de emergencia y acordar revisiones regulares con servicios de protección infantil hasta que la amenaza fuera completamente manejada. Mila explicó que Servicios de Protección Infantil estaría monitoreando nuestra situación de cerca y necesitaba reportar cualquier cambio o preocupación inmediatamente. Firmé todo lo que puso frente a mí, sintiéndome como si fuera castigado por los crímenes de otra persona. Se fue alrededor del mediodía y me sentí exhausto y frustrado. Más tarde esa tarde, Seth apareció de nuevo con un portátil. Explicó que hace meses cuando Brianna actualizó su teléfono, había respaldado todos sus datos en su computadora de casa, por si acaso necesitaba restaurar algo. Pensó que tal vez había algo útil en ese respaldo. Llamé a Tony y volvió para echar un vistazo. Tony pasó más de 1 hora revisando el respaldo del teléfono, mientras Seth y yo nos sentamos allí viendo. Finalmente, Tony se detuvo y nos llamó para mirar la pantalla. Escondida, entre todas las aplicaciones normales, había algo que parecía una calculadora, pero Tony dijo que en realidad era software de mensajería disfrazado. Cuando la abrió, había docenas de mensajes entre Brianna y alguien etiquetado solo como controlador. Los mensajes eran cuidadosos y usaban palabras en código, pero estaba claro que estaban coordinando algo. Tony tomó capturas de pantalla de todo y dijo que esta era evidencia importante. Alrededor de las 4 de esa tarde, mi vecina de al lado golpeó mi puerta. Se veía nerviosa y disculpándose, sosteniendo su teléfono en la mano. Dijo que había estado revisando sus propias imágenes de la cámara del timbre después de escuchar que la policía estaba en el vecindario. Su cámara había capturado la misma furgoneta sospechosa que apareció en mi casa, pero había manejado lentamente pasando nuestro bloque en 3 mañanas diferentes durante las últimas 2 semanas. Se sentía terrible por no haberlo reportado antes, pero solo asumió que era un conductor de entrega perdido o alguien buscando una dirección. Le agradecí e inmediatamente envié las imágenes a Max. Me devolvió la llamada en 1 hora, sonando energizado. Dijo que había rastreado la placa de la furgoneta y pertenecía a una compañía de alquiler a corto plazo del centro. El acuerdo de alquiler estaba bajo un nombre comercial que llevó a una corporación ficticia con una dirección falsa. Max explicó. Este nivel de planificación y organización significaba que estábamos lidiando con un grupo coordinado, no solo una persona actuando sola. De alguna manera, eso hizo que todo fuera más aterrador, porque significaba que había múltiples personas ahí afuera trabajando juntas. Esa noche, Max vino a nuestra casa con equipo de grabación y un guión. Quería que Seth llamara al número de Brianna mientras la policía escuchaba y grababa todo. Entrenaron a Seth sobre qué decir, diciéndole que actuara preocupado y preguntara qué querían de él. Las manos de Seth temblaban mientras marcaba, y pude escuchar la voz de Brianna a través del altavoz cuando respondió. Seth le preguntó qué querían y si lo estaban vigilando ahora. Hubo una larga pausa antes de que Brianna respondiera. Le dijo a Seth que los otros siempre estaban vigilando, y que debería ser muy cuidadoso sobre lo que le decía a cualquiera. Su voz sonaba fría y amenazante, nada como la mujer que creía conocer. Max le hizo un gesto de pulgar arriba a Seth y terminaron la llamada. Estaba acostando a Ana alrededor de las 8:30 cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje decía: Ana le gustan los columpios en el parque Riverside después de la escuela los martes. Me sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago porque esa era exactamente su rutina. Inmediatamente llamé a Max y le envié el mensaje. Me dijo que me quedara adentro, cerrara todo con llave, y estaba enviando un auto de patrulla para vigilar nuestra casa esa noche. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras preparaba el desayuno, y vi el número de la escuela en la pantalla. La voz de la directora Tucker sonaba tensa cuando respondí. Me dijo que ayer por la tarde, una mujer vino a la oficina principal haciendo preguntas muy específicas sobre horarios de salida y qué puertas usaban los niños para irse. El personal de la oficina no dio ninguna información porque siguieron los protocolos de seguridad, pero la mujer siguió presionando y preguntando sobre Ana específicamente. La directora la describió como teniendo cabello oscuro y usando gafas de sol, lo que coincidía con la apariencia general de Brianna. Mis manos comenzaron a temblar mientras le agradecía y colgaba. Alguien estaba tratando activamente de acercarse a mi hija en la escuela. Llamé a Max de inmediato y dijo que había organizado patrullas policiales extra cerca de la escuela y nuestra casa. Esa tarde, manejé a la ferretería y compré luces con sensor de movimiento para cada lado de nuestra casa y alarmas de ventana para la habitación de Ana y las otras ventanas del primer piso.
Pasé 3 horas instalando todo mientras revisaba constantemente por encima del hombro. Cada auto que manejaba por nuestra calle me ponía tenso. Cada persona paseando su perro parecía sospechosa. Escuché un bote de basura caer en el patio del vecino y realmente salté y agarré un martillo antes de darme cuenta de que solo era el viento. Me estaba volviendo paranoico sobre sonidos normales del vecindario, y lo sabía, pero no podía evitar revisar y volver a revisar cada cerradura y sensor. Seth llamó esa noche para decirme que había ido a la lectura de cargos de Brianna en el tribunal. Sonaba exhausto y confundido mientras describía cómo su abogado se levantó y afirmó que Brianna había sido forzada a cooperar con la red porque debía deudas de juego a personas peligrosas. El abogado dijo que la familia de Brianna había sido amenazada y se sintió atrapada sin salida. Seth me dijo que se sentó allí en el tribunal, viendo a este extraño defender a su esposa con mentiras, pero parte de él se preguntaba si tal vez nunca realmente conoció a Brianna. ¿Cómo pudo haber perdido algo tan grande? ¿Cómo pudo haber compartido una cama con alguien capaz de lastimar niños y nunca ver señales? Su voz se quebró cuando dijo que siguió repasando todo su matrimonio en su cabeza, tratando de averiguar qué había perdido. El juez fijó la fianza en 50.000 euros y programó una audiencia preliminar para el próximo mes. Seth dijo que no iba a pagar la fianza, y Brianna se quedaría en la cárcel hasta el juicio. Más tarde esa noche, Tony llamó con una actualización sobre su trabajo forense. Había estado revisando todos los archivos de audio almacenados en el dispositivo de grabación de voz y encontró algo perturbador en el fondo de varias grabaciones. Había una segunda voz masculina que apenas se podía escuchar, como alguien parado más lejos del micrófono. Tony limpió el audio y reprodujo una sección para mí por teléfono. Escuché la voz original haciendo preguntas a Ana, pero debajo pude distinguir la voz de un hombre entrenando las preguntas. La segunda voz diría cosas como: pregunta sobre el patio trasero o averigua sobre su horario. Tony explicó que esto significaba que Brianna definitivamente no estaba trabajando sola y alguien la había estado entrenando o dirigiendo cómo hablar con Ana. La voz estaba demasiado distorsionada para identificar quién era, pero confirmó que había al menos una persona más activamente involucrada en planear lo que querían hacerle a mi hija. Max llamó a la mañana siguiente con más información de su equipo técnico. Habían extraído el historial completo de ubicación del dispositivo rastreador y encontraron un patrón interesante. El rastreador había hecho ping repetidamente en el mismo lugar cerca de un almacén industrial en el lado este de la ciudad. Los pings ocurrieron en 6 noches diferentes durante las últimas 3 semanas, siempre entre medianoche y las 3 de la mañana. Max dijo que el patrón sugería que el almacén podría ser un lugar de encuentro o ubicación de almacenamiento para la operación. Era demasiado específico y regular para ser aleatorio. Su equipo estaba trabajando en obtener registros del edificio e información de propiedad para esa dirección. Me dijo que estaban estableciendo vigilancia discreta en el almacén, comenzando esa noche con los oficiales y equipo limitados que podían prescindir. Pondrían cámaras para monitorear quién iba y venía y rastrear cualquier vehículo que apareciera allí. La voz de Max se puso seria cuando me advirtió que esto iba a ser un proceso largo. Necesitaban construir un caso sólido contra todos los involucrados, no solo arrestar a una persona y dejar que los otros desaparecieran. Dijo que necesitaba ser paciente y confiar en que estaban haciendo todo lo posible para mantener a Ana segura mientras reunían evidencia. 2 días después, Mila apareció para su segunda visita de servicios de protección infantil, llevando una carpeta gruesa de papeleo. Se sentó en nuestra mesa de la cocina e hizo que practicara ejercicios de seguridad con Ana mientras ella observaba y tomaba notas. Tuve que demostrar qué debería hacer Ana si un extraño se le acercara en la escuela o en el vecindario. Practicamos usar nuestra palabra clave familiar que solo nosotros 3 conocíamos, para que Ana supiera si alguien realmente fue enviado por mí o si estaban mintiendo. Mila me hizo documentar todo por escrito con fechas y horarios y firmas. Me sentí completamente agotado por el escrutinio constante y el papeleo. Entendía que estaban tratando de proteger a mi hija, pero se sentía como si fuera investigado en lugar de ayudado. Cada pregunta que hacía Mila se sentía como una acusación de que no estaba haciendo lo suficiente o no estaba siendo lo suficientemente cuidadoso. Firmé todos los formularios y programé la próxima revisión para dentro de 2 semanas. Esa noche, Seth vino y nos sentamos para tener una conversación difícil sobre su contacto con Ana en el futuro. Le dije claramente que las visitas serían solo supervisadas de ahora en adelante. No podía llevarla a ningún lado sin que yo estuviera presente. No podía darle ningún regalo sin mi aprobación primero, y necesitaba ser completamente transparente sobre cualquier cosa relacionada con Brianna o la investigación. Seth asintió y estuvo de acuerdo con todo sin discutir. Dijo que entendía que necesitaba reconstruir la confianza lentamente y demostrar que podía mantener a Ana segura. Se veía destrozado sentado allí en mi sofá, como si hubiera envejecido 10 años en la semana pasada. Me sentí mal por él, porque sabía que había estado tratando de proteger a Ana cuando compró ese oso, pero la confianza tenía que ser ganada de vuelta a través de acciones, no palabras. A la tarde siguiente, Max llamó con otro descubrimiento de su investigación. Su equipo había extraído imágenes de cámaras de tráfico de alrededor de nuestro vecindario y encontró la furgoneta sospechosa pasando 3 escuelas primarias diferentes en nuestro distrito durante el último mes. La furgoneta navegaría lentamente pasando las escuelas alrededor del horario de salida, luego daría la vuelta y pasaría de nuevo.
El patrón sistemático dejó claro que esto no era aleatorio. La red había estado observando múltiples escuelas y vigilando diferentes objetivos potenciales. Estaban eligiendo víctimas basándose en cosas como qué tan fácil sería acceder a ellas y qué tan vulnerables parecían. Max dijo que este nivel de planificación y organización era extremadamente preocupante, porque significaba que habían puesto pensamiento serio y esfuerzo en encontrar a los niños correctos para atacar. Seth pasó de nuevo esa noche viéndose agitado, y dijo que necesitaba contarme algo que acababa de recordar. Durante los últimos meses, Brianna había comenzado a organizar campañas de juguetes y colectas de donaciones a través de su club de lectura y grupos del vecindario. Había estado pidiendo a la gente que donara peluches y juguetes usados suavemente para niños desfavorecidos. En ese momento, Seth pensó que era algo caritativo bonito, pero ahora parecía la cobertura perfecta para distribuir juguetes modificados a otras familias sin levantar sospechas. Seth sacó su teléfono y comenzó a revisar los contactos de Brianna, anotando nombres y números de todos en esos círculos sociales. Me dio una lista de unas 15 personas que habían estado involucradas en las campañas de juguetes. Inmediatamente envié todo a Max para que su equipo pudiera contactar a esas familias y verificar si alguna había recibido juguetes sospechosos de Brianna. Max llamó 2 días después con noticias sobre la orden judicial. El mercado en línea entregó acceso al casillero de envío, donde alguien recogió el paquete del grabador de voz. Su equipo extrajo huellas dactilares de la cinta de embalaje dentro del casillero y las pasó por el sistema. Las huellas no coincidían con las de Brianna en absoluto. Max dijo que esto probaba que alguien más tocó ese paquete y estuvo directamente involucrado en modificar el oso. Sentí mi estómago retorcerse, sabiendo que había al menos una persona más ahí afuera, que había estado en la habitación de mi hija a través de ese dispositivo. Esa tarde, me senté en mi mesa de la cocina, examinando lo que quedaba del señor Botones, dando vuelta la tela desgarrada en mis manos. Algo llamó mi atención en el interior del pelaje marrón del oso. Había un pequeño rectángulo de residuo pegajoso, como si alguien hubiera despegado una pegatina o etiqueta. Agarré mi teléfono y tomé varias fotos de cerca del residuo desde diferentes ángulos. El contorno era demasiado perfecto para ser aleatorio. Se veía exactamente como esas etiquetas de reparación que ves en peluches que se arreglan en kioscos de centros comerciales. Envié las fotos por mensaje a Max con un mensaje sugiriendo que el oso podría haber sido modificado en una tienda de reparación legítima que podría tener registros de clientes. Respondió en minutos diciendo que era buen pensamiento y que le daría seguimiento. A la mañana siguiente, Max y otro detective visitaron el kiosco de electrónicos en nuestro centro comercial local. Trajeron fotos impresas de Brianna y se las mostraron al empleado que trabajaba allí. El tipo la reconoció de inmediato. Les dijo a los detectives que había venido múltiples veces durante los últimos meses con un hombre alto para que agregaran características inteligentes a varios peluches. El empleado recordaba porque la mayoría de la gente solo quería cajas de voz simples instaladas, pero estos dos querían sistemas de audio personalizados con capacidades de acceso remoto. Max dijo que el empleado parecía nervioso cuando se dio cuenta para qué probablemente se usaron las modificaciones. La oficina de seguridad del centro comercial extrajo imágenes que se remontaban a 3 meses después de que Max explicara que era parte de una investigación activa. Los videos mostraron a Brianna y un hombre en sus 40 entrando al kiosco, al menos 6 veces diferentes. Max finalmente tenía prueba visual de un cómplice, e inmediatamente envió las imágenes a su equipo técnico para hacer reconocimiento facial. Me llamó esa noche, sonando más energizado de lo que lo había escuchado en días. Dijo que estaban haciendo progreso real, identificando la red detrás de esto. Esa noche me acosté en la cama mirando el techo incapaz de dormir. Mi mente siguió repasando todo lo que sabía sobre Brianna. No era alguna mente maestra criminal que planeó toda esta operación. Fue reclutada en algo que ya existía. Alguien la encontró y la convenció de usar sus conexiones familiares para proporcionar acceso a víctimas potenciales. La traición se sintió aún peor, sabiendo que tomó la decisión de poner a Anna en riesgo. Miró a mi hija en fiestas de cumpleaños y cenas familiares y vio una oportunidad en lugar de una sobrina. Me di la vuelta y revisé mi teléfono. Eran casi las 3 de la mañana. Entonces, la alarma de nuestro sistema de seguridad comenzó a sonar por toda la casa. Salté de la cama y agarré mi teléfono para revisar la aplicación. Un sensor de movimiento en la ventana de la habitación de Anna se estaba volviendo loco. Corrí por el pasillo gritando a mi esposa que llamara a la policía. Seth había estado durmiendo en nuestro sofá desde que todo pasó, y ya estaba corriendo afuera con un bate de béisbol antes de que llegara a las escaleras. Irrumpí en la habitación de Anna, y estaba sentada en la cama llorando por el ruido. La acerqué y revisé la ventana. Alguien había estado tratando de forzarla desde afuera. Podía ver arañazos frescos en el marco. Seth regresó adentro respirando fuerte, y dijo que quienquiera que fuera había desaparecido en la oscuridad entre las casas. Nunca se acercó lo suficiente para ver algo útil. La policía llegó en 10 minutos y registró nuestro patio con linternas. Encontraron marcas frescas de herramientas en el marco de la ventana de Anna, donde alguien usó una palanca o herramienta similar. Uno de los oficiales llamó a Max, aunque era el medio de la noche. Max apareció 30 minutos después en pantalones de chándal y chaqueta, viéndose sombrío. Su equipo encontró una huella dactilar parcial en el vidrio que no coincidía con nadie en su sistema. Max me llevó aparte y dijo, «Este intento fallido cambió todo.
Alguien se estaba volviendo lo suficientemente desesperado como para intentar un enfoque directo. Necesitábamos cambiar nuestro plan táctico porque esperar era demasiado peligroso. Ahora, la tarde siguiente, Seth se sentó en mi mesa de la cocina con el teléfono de Brianna y la aplicación de mensajería disfrazada abierta. Max estaba parado detrás de él, entrenando cada palabra que escribía. Trabajaron juntos para crear textos cuidadosos que sonaran como Brianna, proponiendo una reunión para entregar la nueva entrega. Las manos de Seth temblaron mientras escribía pidiendo detalles de ubicación y hora. Max le hizo reescribir el mensaje 3 veces para obtener el tono exactamente correcto. Lo enviaron y Max dijo: solo teníamos que esperar y ver si el controlador mordía el anzuelo. Caminé por mi sala sintiéndome inútil mientras miraban el teléfono. Menos de una hora después, el teléfono vibró con una respuesta. El controlador envió instrucciones para llevar el paquete al parque Riverside la mañana siguiente a las 10. El mensaje decía que viniera solo. Max inmediatamente comenzó a hacer llamadas para coordinar una operación encubierta. Me advirtió que esto podría ser peligroso y necesitaba mantenerme completamente fuera. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Mi teléfono sonó mientras Max aún estaba coordinando con su equipo. Era Mila de Servicios de Protección Infantil. Su voz era severa y directa. Dijo que Servicios de Protección Infantil no podía apoyar ningún plan que me pusiera a mí o a mi familia en riesgo. Necesitaba seguir las instrucciones de la policía exactamente sin tratar de estar directamente involucrado en ninguna operación. Su tono dejó muy claro que mi cooperación con las autoridades estaba siendo observada y documentada, como parte de su evaluación de seguridad. Le dije que entendía y colgué sintiéndome monitoreado desde todas las direcciones. Max volvió a llamar 20 minutos después y dijo que necesitábamos irnos inmediatamente. Comencé a tirar ropa en maletas mientras mi esposa agarró los peluches y libros favoritos de Ana. Seth ayudó a cargar las bolsas al auto y siguió revisando las ventanas como si alguien pudiera estar observándonos ahora mismo. Ana bajó frotándose los ojos y preguntando por qué estábamos empacando en el medio de la noche. Me arrodillé y le dije que íbamos en una aventura especial a un hotel con piscina. Su rostro se iluminó y corrió a buscar su traje de baño. La mentira me dolió el estómago, pero mantenerla calmada era más importante que la honestidad ahora. 2 autos de patrulla nos siguieron por la ciudad a un hotel cerca de la autopista. Max ya estaba en el vestíbulo hablando con el gerente cuando llegamos. Me dio una tarjeta llave y dijo que su equipo estaría estacionado en el estacionamiento toda la noche. La habitación tenía 2 camas y vista a la piscina que estaba cerrada y oscura. Ana presionó su rostro contra la ventana y preguntó si podíamos nadar por la mañana. Dije tal vez, y la ayudé a cambiarse a pijamas, mientras trataba de actuar como si esto fuera normal y divertido. Mi esposa desempacó nuestros cepillos de dientes y alineó los peluches de Ana en la cama de la manera que le gustaba en casa. Seth se sentó en la silla del rincón, viéndose exhausto y culpable. Esa noche, le leí 3 cuentos a Ana y revisé debajo de la cama del hotel con ella. Aunque ambos sabíamos que no había nada allí, se rió cuando hice un gran espectáculo de mirar en el armario y detrás de las cortinas. Entonces preguntó cuándo podíamos ir a casa y su voz se hizo pequeña y asustada. Prometí pronto y besé su frente sin tener absolutamente ninguna idea si eso era cierto. Se durmió, sosteniendo su elefante morado maní cerca de su pecho. Me senté al borde de la cama viéndola respirar y sintiendo mi teléfono vibrar con actualizaciones de Max cada 30 minutos. Alrededor de medianoche, mi esposa finalmente me convenció de tratar de dormir, pero solo miré el techo, escuchando cada paso en el pasillo afuera de nuestra habitación. A la mañana siguiente, Max llamó para decir que el abogado de Brianna lo había contactado sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Quería proporcionar información sobre la operación a cambio de cargos reducidos. Max explicó que esto pasaba todo el tiempo en casos como este, pero me advirtió que su cooperación podría ser más sobre estrategia que arrepentimiento real. Pregunté si eso significaba que obtendría menos tiempo en prisión, y dijo probablemente, pero también significaba que finalmente podríamos entender qué tan grande era realmente esta operación. 2 horas después, Max volvió a llamar con noticias más grandes. La policía había ejecutado una orden de allanamiento en una unidad de almacenamiento registrada bajo la corporación ficticia. Adentro, encontraron cajas de peluches modificados, cámaras ocultas aún en empaques, y registros de rastreo impresos con direcciones y horarios. La evidencia era seria, pero Max dijo que no había fotos o videos de víctimas reales, lo que sugería que la red aún estaba en las etapas de vigilancia y planificación. Ese pensamiento me hizo sentir mal, porque significaba que los habíamos atrapado justo antes de que estuvieran listos para realmente tomar niños. Max me envió fotos de la unidad de almacenamiento, y vi filas de ositos y muñecas alineados en estantes de metal, como alguna tienda de juguetes de pesadilla. Cada uno tenía una pequeña etiqueta con un nombre y edad escritos en letra ordenada. Max volvió a llamar esa tarde para decir que los registros de rastreo de los otros juguetes mostraron patrones alrededor de 3 escuelas primarias y 2 parques públicos en nuestra área. Su equipo estaba comenzando el proceso de identificar qué familias habían recibido estos juguetes y notificarles sobre el peligro. Pensé en todos esos padres que no tenían idea de que sus hijos estaban siendo observados y rastreados. Max dijo que tomaría días contactar a todos y coordinar con otras agencias. Mientras tanto, Seth estaba sentado en mi mesa de la cocina en su teléfono viéndose pálido. Dijo que necesitaba llamar a sus padres antes de que escucharan sobre esto de alguien más. Me senté junto a él mientras marcaba, y lo escuché tratar de explicar que su esposa estaba involucrada.
en planear secuestros de niños. Su voz siguió quebrándose, y tuvo que empezar de nuevo 2 veces. Su papá se quedó en silencio del otro lado por tanto tiempo que Seth preguntó si aún estaba allí. Finalmente, su papá dijo que necesitaba tiempo para procesar esto, y colgó. Seth puso su teléfono y se cubrió la cara con las manos. No sabía qué decir, así que solo me senté allí con él. Ese mismo día, Max identificó al cómplice masculino de las imágenes del centro comercial. Tenía una condena previa por poner en peligro a menores en otro estado, y había estado en una lista de vigilancia. Max estaba coordinando con una fuerza de tareas regional que había estado rastreando patrones similares de vigilancia y acoso, a través de múltiples condados. Dijo que esto era más grande que solo nuestro vecindario, y posiblemente conectado a casos en otros 3 estados. El alcance me hizo sentir mareado. Mientras todo esto pasaba, me senté en el escritorio del hotel y escribí una carta a Ana. La feché y la sellé en un sobre que planeaba darle cuando fuera mayor. La carta explicaba en términos simples lo que había pasado y por qué tuvimos que ser tan cuidadosos. Escribirla me ayudó a procesar mi propio miedo, sin poner ese peso en ella ahora. Escribí sobre cuánto la amábamos y qué tan duro trabajamos para mantenerla segura. Entonces, puse la carta en mi maleta bajo mi ropa, donde se quedaría hasta el momento correcto. La mañana de la operación encubierta, me desperté al amanecer sintiéndome como si pudiera vomitar. Max había posicionado oficiales encubiertos por todo el parque Riverside, vestidos como trotadores y paseadores de perros. Una detective femenina iba a hacerse pasar por Brianna desde la distancia, usando ropa similar y una peluca. Max explicó el plan 3 veces para asegurar que entendiera que necesitaba quedarme en el hotel y esperar su llamada. Exactamente a las 10 de la mañana, estaba caminando por la habitación del hotel mientras mi esposa trataba de distraer a Ana con caricaturas. Mi teléfono se mantuvo en silencio por 20 minutos. Eso se sintió como horas. Entonces Max llamó y dijo que el arresto había ocurrido sin problemas. Un hombre se había acercado al lugar de encuentro llevando una mochila, y los oficiales se movieron para interceptarlo antes de que se diera cuenta de que era una trampa. El hombre era el controlador de las imágenes del centro comercial. Max dijo que inmediatamente pidió un abogado y se negó a decir nada, pero la voz de Max sonaba aliviada cuando me dijo que la amenaza inmediata estaba contenida. Advirtió que aún estaban reuniendo información sobre el alcance completo de la operación, pero la persona que había estado atacando activamente nuestro vecindario ahora estaba bajo custodia. Colgué y le dije a mi esposa y Seth lo que había pasado. Por primera vez en días, sentí que realmente podía respirar. Max volvió a llamar una hora después con más noticias sobre lo que encontraron en el auto del hombre arrestado. El asiento trasero estaba lleno de cuadernos con mapas detallados de nuestro vecindario y otros 2 cercanos. Había anotado cuándo los padres se iban al trabajo, qué niños caminaban solos a la parada del autobús y qué casas tenían cámaras de seguridad. La voz de Max sonaba diferente cuando explicó esta parte, tensa y controlada, como si estuviera trabajando duro para mantenerse profesional. El hombre tenía notas sobre al menos 6 familias diferentes con hijas pequeñas, incluyendo la nuestra. Rastreó horarios escolares, actividades después de la escuela, incluso qué noches salía la basura. Max dijo que tuvieron suerte de que la operación aún estaba en la etapa de planificación y no habían ocurrido secuestros reales aún. La palabra suerte se sintió mal, pero entendí lo que quiso decir. 2 días después, Max llamó para decirme que la fianza de Brianna había sido retirada completamente. El juez revisó toda la nueva evidencia de la búsqueda del vehículo y la vigilancia del almacén y decidió que era demasiado riesgosa para ser liberada. Su abogado ya estaba hablando sobre un acuerdo donde daría información sobre las otras personas involucradas a cambio de cargos más leves. Max dijo que estaba afirmando que el controlador la encontró a través de algún grupo en línea y usó sus problemas de dinero para atraerla. No sabía si eso era cierto o solo otra mentira para hacerse ver mejor. Parte de mí ya no se preocupaba por cuáles fueran sus razones. Seth apareció en el hotel 3 días después del arresto, viéndose peor de lo que jamás lo había visto. Dijo que ya había hablado con un abogado sobre papeles de divorcio y estaba moviendo sus cosas a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Explicó que necesitaba separarse completamente de Brianna para procesar lo que había pasado y mostrar a todos que se podía confiar en él de nuevo. Lo vi sentado al borde de la cama del hotel con la cabeza baja y las manos temblando ligeramente. Preguntó si pensaba que Ana alguna vez lo perdonaría por traer peligro a su vida, aunque no lo sabía. Le dije que los niños eran mejores perdonando que los adultos, que tomaría tiempo. Asintió y dijo que entendía. Antes de irse, anotó su nueva dirección y me dijo que llamara en cualquier momento, día o noche, si necesitábamos algo. Mila de Servicios de Protección Infantil pasó por el hotel la mañana siguiente con su portapapeles y esa misma expresión seria. Revisó cada medida de seguridad que habíamos puesto en lugar, preguntó sobre la protección policial que habíamos recibido, y pasó 20 minutos hablando con Ana sola en el baño. Cuando salió, me dijo que estaba cerrando la investigación activa, pero tendríamos revisiones trimestrales por el próximo año, para asegurar que todo se mantuviera estable. Me dio una carpeta gruesa de recursos sobre trauma infantil y planificación de seguridad. Firmé más papeles y la vi empacar sus cosas. Se detuvo en la puerta y dijo que habíamos hecho todo correctamente, y Ana tenía suerte de tener padres que actuaron tan rápido.
Era la primera vez que había dicho algo que se sintiera como aprobación. Nos mudamos de vuelta a casa 4 días después, y esa primera noche de regreso, noté que Ana no podía dormirse. Siguió saliendo de su habitación pidiendo agua, o diciendo que escuchaba ruidos, o solo parada en el pasillo viéndose asustada. Esto continuó por 3 noches seguidas. Comenzó a llorar cuando la dejaba en la escuela y preguntaba si estaría allí para recogerla. Llamé a la consejera de la escuela y programé citas para 2 veces por semana. La consejera me dijo que trabajaba específicamente con niños que habían pasado por situaciones aterradoras, y que con apoyo, la mayoría de los niños se recuperaba muy bien. Dijo que las reacciones de Ana eran completamente normales, y las trabajaríamos juntos. 2 semanas después de que todo pasó, Seth preguntó si podíamos hablar, y acordé encontrarme con él en una cafetería cerca de su nuevo apartamento. Nos sentamos afuera en una mesa de metal, y pasó una hora repasando todas las maneras en que había perdido señales sobre el comportamiento de Brianna. Había sido secretiva con su teléfono, tenía recados inexplicables, parecía nerviosa alrededor de Ana a veces. Siguió diciendo que debería haber notado, debería haber hecho más preguntas, debería haber protegido mejor a su sobrina. Le dije que ninguno de nosotros lo vio venir, y que los depredadores eran buenos ocultando lo que realmente eran. Dijo que estaba trabajando en ser más consciente y cuidadoso, pero sabía que reconstruir la confianza con la familia tomaría mucho tiempo. Estuve de acuerdo en que tomaría tiempo, que creía que genuinamente quería mejorar. Max pasó por la casa esa misma semana para lo que llamó una actualización final. Se sentó en nuestra mesa de la cocina con una carpeta de papeles y explicó que la investigación había descubierto una red más grande operando a través de múltiples condados. El caso fue entregado a un grupo federal que se encargaba de este tipo de cosas. Prometió que la amenaza inmediata a nuestro vecindario había terminado, y tanto Brianna como el controlador enfrentaban cargos serios que los mantendrían encerrados por años. Dijo que el equipo federal probablemente nos contactaría después para declaraciones más detalladas, pero por ahora podíamos tratar de volver a la vida normal. Normal se sintió como una palabra de una vida diferente, pero le agradecí de todos modos. Esa tarde, le pregunté a Ana si quería ayudarme con algo importante. Tomamos al señor Botones y los otros juguetes electrónicos y los pusimos juntos en una bolsa grande de basura. Ella sostuvo la bolsa mientras yo la ató. Entonces, manejamos a la tienda y la dejé elegir cualquier peluche normal que quisiera como reemplazo. Caminó arriba y abajo por el pasillo de juguetes por 10 minutos antes de elegir un elefante morado suave con orejas caídas. En el camino a casa, lo abrazó fuerte y me dijo que se llamaba Maní, y que Maní no necesitaba hablar o tener luces o hacer nada excepto ser suave. Dije que sonaba perfecto. Esa noche, después de la cena, me senté con Ana en su cama y le dije que lamentaba que las últimas semanas hubieran sido tan aterradoras y confusas. Me miró con esos ojos grandes y dijo que no estaba enojada conmigo, pero realmente extrañaba cuando las cosas se sentían normales y aburridas. Dijo que no le gustaron toda la policía y las preguntas y dormir en el hotel. Su perdón fue simple e instantáneo de la manera que solo los niños pueden manejar. Me dolió el corazón y me dio esperanza al mismo tiempo. Leímos 3 cuentos juntos y se durmió sosteniendo a Maní cerca. Seth llamó unos días después para decirme que estaba escribiendo una declaración para el tribunal sobre cómo las acciones de Brianna lo afectaron a él y a nuestra familia. También había comenzado a ver a un terapeuta 2 veces por semana para trabajar a través de la traición y su propia culpa por no ver el peligro antes. Dijo que les había dicho a sus padres y hermanos que no se les permitía hablar sobre Brianna cerca de él, o pedirle que la perdonara, o sugerir que debería haber sabido. Necesitaba límites claros para seguir adelante. Le dije que estaba orgulloso de él por tomar esos pasos y por ser honesto sobre necesitar ayuda. Unos días después, recibí un correo electrónico de nuestra asociación del vecindario sobre una reunión de seguridad comunitaria programada para el jueves por la noche. Max presentaría información sobre vigilancia de juguetes y señales de advertencia a observar. Aparecí en el centro comunitario y encontré unos 30 padres ya sentados en sillas plegables, viéndose nerviosos y enojados. Max estaba al frente con un portátil y proyector, su expresión seria pero calmada. Guió a todos a través de la investigación, explicando cómo funcionaban los juguetes modificados y qué banderas rojas notar. Mostró ejemplos de dispositivos de rastreo y cámaras ocultas, sin ser demasiado gráfico o aterrador. Varios padres levantaron las manos con preguntas sobre los juguetes de sus propios hijos. Y Max explicó pacientemente cómo revisar peso inusual, compartimentos de batería que parecían demasiado grandes, o electrónicos que no coincidían con las características anunciadas de los juguetes. Una mamá mencionó que su hija recibió una tableta de un pariente lejano que tenía permisos raros habilitados, y Max anotó su información para hacer seguimiento. Al final de la reunión, habíamos creado una lista de contactos compartida y dividido el vecindario en zonas para un horario de vigilancia rotativo. Los padres se ofrecieron como voluntarios para caminar ciertas calles durante los horarios de recogida escolar y estar atentos a vehículos desconocidos. Se sintió bien hacer algo activo, en lugar de solo esperar y preocuparse. A la mañana siguiente, me reuní con la directora Tucker en su oficina en la escuela de Ana. Tenía una carpeta de nuevas políticas extendidas sobre su escritorio, todas enfocadas en el filtrado de visitantes y procedimientos de salida. Cualquiera que recogiera a un estudiante necesitaría mostrar identificación y coincidir con la lista aprobada, sin excepciones, incluso para miembros de la familia,
a menos que estuvieran preautorizados. Los maestros escoltarían a los estudiantes a zonas designadas de recogida, en lugar de dejarlos salir solos. La escuela también instalaría cámaras de seguridad adicionales en todas las entradas y salidas. La directora Tucker me miró cuidadosamente y preguntó si me sentiría cómodo con la escuela usando nuestra situación como ejemplo de enseñanza para otras familias sin usar nombres o detalles identificativos. Quería enviar una carta a casa explicando las nuevas políticas y por qué importaban, haciendo referencia a un incidente local reciente que destacó estos peligros. Lo pensé por un minuto y luego acepté, pensando que si nuestra pesadilla podía proteger incluso a una otra familia, valdría la pena la incomodidad. Me agradeció y prometió mantener todo confidencial, mientras aún hacía claro el mensaje. 3 semanas pasaron en una ráfaga de rutinas y vigilancia cuidadosa. Una noche, estaba en nuestra cocina haciendo espaguetis mientras Ana se sentaba en la mesa coloreando con maní, apoyado junto a su papel. Estaba tarareando una canción de la escuela y contándole a Maní sobre la fiesta de cumpleaños de su amiga que vendría el próximo mes. Revolví la salsa y escuché su charla, sintiendo algo cambiar en mi pecho. Se rió de un video reproduciéndose en la tableta, una risita genuina que sonaba completamente despreocupada. Me di cuenta de que ya no estaba conteniendo la respiración, ya no estaba escuchando sonidos extraños o revisando las ventanas cada 5 minutos. La tensión constante que había vivido en mis hombros por semanas se sentía más suelta, más manejable. Aún éramos cuidadosos y conscientes, pero el borde agudo del pánico se había desvanecido en algo con lo que realmente podía vivir. Esa noche, Ana se fue a la cama sin preguntar sobre puertas cerradas o gente mala, solo pidiendo sus habituales 2 cuentos y un vaso de agua. Unos días después, llegó una carta oficial de la oficina del fiscal del distrito con los detalles finales de la sentencia. Brianna había sido formalmente sentenciada a 8 años de prisión con requisitos obligatorios de consejería y cooperación. La carta explicaba que su testimonio ya había ayudado a identificar a otros 2 miembros de la red, llevando a arrestos en condados vecinos. Leí el lenguaje legal 2 veces, tratando de procesar que esta persona que se había sentado en mi casa y me había abrazado mientras mentía, había recibido menos de 1 década por tratar de ayudar a secuestrar niños. La nota del fiscal en la parte inferior explicaba que el acuerdo de cooperación era necesario para desmantelar la red más grande, y sin su testimonio, los otros miembros podrían haber permanecido ocultos. Entendí la lógica, pero aún me sentí mal al respecto. Seth comenzó a venir más seguido para visitas supervisadas con Ana, y observé cuidadosamente mientras reconstruían su relación a través de actividades simples. Las primeras veces, solo colorearon juntos en la mesa de la cocina mientras me quedé en la habitación, y Ana fue educada pero distante. Le pasaba crayones cuando él pedía y respondía sus preguntas sobre la escuela, pero había un espacio cuidadoso entre ellos. Gradualmente, a lo largo de varias visitas, comenzó a animarse mientras su consistencia probaba que era seguro y confiable. Pasaron de colorear a jugar juegos de mesa, luego a viajes al parque donde me sentaba en un banco viéndolos en los columpios. Seth nunca presionó por más tiempo o se quejó de la supervisión. Solo aparecía cuando decía que lo haría y seguía cualquier límite que estableciera. 6 semanas después de que todo comenzó, me desperté en el medio de la noche por hábito y revisé mi teléfono. Eran casi las 7 de la mañana y la habitación de Ana estaba completamente silenciosa. Caminé a su puerta y la abrí lentamente, esperando encontrarla despierta o inquieta como siempre. En cambio, estaba acurrucada bajo sus mantas con Maní, metido bajo un brazo, respirando profunda y pacíficamente. Había dormido toda la noche sin pesadillas por primera vez desde el incidente del oso. La revisé 2 veces más esa mañana, incapaz de creerlo completamente, pero cada vez aún estaba durmiendo profundamente. Ver su rostro pacífico me recordó que realmente estábamos sanando y superando lo peor. Encontré un grupo de apoyo en línea para padres cuyos hijos habían sido objetivo de depredadores, y leer sus publicaciones me hizo sentir menos solo. Estas eran personas que entendían el miedo específico de saber que alguien había observado a tu hijo, planeado lastimarlos, se había acercado lo suficiente para hacerlo real. Comencé a compartir nuestra historia en pequeños pedazos, y otros padres respondieron con sus propias experiencias y consejos sobre terapia, medidas de seguridad, y ayudar a los niños a sentirse seguros otra vez. Sus historias de recuperación me dieron esperanza de que continuaríamos fortaleciéndonos, en lugar de quedarnos atascados en este lugar temeroso. Algunas familias estaban años después de sus incidentes y les iba bien, sus hijos prosperando y resilientes. Esa posibilidad se sintió importante de mantener. Un sobre grueso llegó de la Fuerza de Tarea Federal aproximadamente 1 semana después. Membrete oficial y lenguaje formal, agradeciendo a nuestra familia por la evidencia y cooperación que ayudó a desmantelar una red operando a través de 4 estados. Habían recuperado más de 30 juguetes modificados de varias familias y prevenido múltiples secuestros planeados basados en la información que proporcionamos. Leer esos números hizo que todo por lo que habíamos pasado se sintiera menos sin sentido. Nuestra pesadilla tuvo significados y impidió que otras familias experimentaran el mismo terror. La carta incluía un número de contactos si alguna vez necesitábamos apoyo adicional o teníamos preguntas sobre la investigación en curso. 3 meses después de la noche en que abrí al señor Botones, nuestras rutinas diarias finalmente se sintieron estables otra vez. Teníamos nuevas medidas de seguridad que se sentían protectoras en lugar de paranoicas. Sensores de movimiento en todas las ventanas,
un sistema de alarma monitoreado y cámaras cubriendo cada ángulo de la propiedad. Ana conocía su palabra clave de recogida y las reglas sobre extraños, pero ya no tenía miedo todo el tiempo. Estaba prosperando en la escuela con el apoyo de la consejera, trayendo buenas calificaciones a casa y hablando sobre amigos y problemas normales de niños. Aún revisaba las cerraduras 2 veces antes de acostarme, y probablemente siempre lo haría. Aún sentía mi corazón acelerarse cuando un auto desconocido se estacionaba en nuestra calle, pero también sabía que habíamos enfrentado algo terrible juntos y salido más seguros, más cercanos y genuinamente bien. Habíamos aprendido a ser cuidadosos sin estar paralizados por el miedo. Construimos una comunidad de personas cuidándose unas a otras, y habíamos probado que incluso cuando la confianza se destroza, es posible reconstruirla cuidadosamente en algo más fuerte. Así que esa es la cronología completa desde la fiesta de cumpleaños hasta la investigación federal, hasta la recuperación. Puntos clave. Revisar juguetes por peso inusual o electrónicos. Establecer palabras clave de recogida con sus hijos. Confíen en su instinto cuando algo se siente mal. Y documenten todo. Si este desglose de cómo atraparon una red de tráfico fue útil, suscríbanse para más historias que muestran las señales de advertencia reales y sistemas de respuesta. Manténganse vigilantes por ahí.